Gloria a Dios, gloria a Jesucristo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús Jehová. Padre, te doy las gracias, la gloria y la honra, Jehová amado. Padre, por este privilegio, Dios mío, que me concede Jehová acostumbradamente de dirigirme a todos los radio oyentes, Dios amado, a todos los televidentes. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, Jehová, que estoy ministrando cada radio oyente, cada televidente, en el nombre poderoso de Jesús. A todos los poderes de Satanás, a todos los poderes del diablo, en el nombre de Jesús, a todos los principados, en el nombre de Jesús, a todos los potentes demoníacos, en el nombre de Jesús, a todos los gobernadores de las tinieblas, en el nombre de Jesús, a toda la hueste infernal, en el nombre poderoso Jesús de Nazaret. Rompe cadenas, rompe yugo, desate fuera toda obra de Satanás, en el nombre de Jesús. Oh, poder de Dios, oh, poder de Dios, oh, poder de Dios, ramando aquí a todos los demonios de adulterio, demonios de fornicación, demonios de lascivia, de lujuria, de pornografía, levántate a la fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Enviamos a la misma frena a todos los demonios de lesbianismo, demonios de homosexualismo, demonios bisexuales, que van atados en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo y fuego fluya, fluya poder de Dios, satura, 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 ven,
pena. Fuego, 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 a todos los demonios de inmoralidad sexual, demonios de aberraciones sexuales, hemos matado, demonios de pedofilia, demonios de zoofilia, hemos matado en el nombre de Jesús. Fuego, 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 Sarabacata y Aquila, Ramama fuera, Aquila, en el nombre de Jesús, por el poder de tu santa palabra, Jehová. Esto está Jehová, gracias Jesús. Que ahora están de rodillas pidiendo que nunca les falte tu luz y sea de un clamor por esta humanidad que parece no entiende que el tiempo se acaba, que llega al final. Escúchame mi pueblo, hoy te hablo a ti, que sientas mi presencia en medio de ti. Mira a tu alrededor, el mundo como está, la gente que se pierde, la pobre humanidad. Solo con tu oración lo puedes evitar. No hay tiempo que perder, es hora de clamar y se oye un clamor de una gran multitud que ahora están de rodillas pidiendo que nunca les falte tu luz y se oye un clamor. Gloria a Dios. Por esta humanidad. Amén. Que Cristo de la gloria bendiga grande y abundantemente cada una de vuestras vidas, cada una de vuestras almas. Este que te saluda en esta hora, como siempre, tu hermano y amigo
Hermerindo Rodríguez, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pastor de la Segunda Iglesia Pentecostés Puerta del Cielo, ubicada en el 1980 de la calle Parque Estría, aquí en la gran ciudad de Hartford, donde todas las noches nos estamos gozando. No hay una noche donde no nos gocemos, todas las noches nos gozamos. Amén. Hay culto, las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran venir a adorar a nuestro Dios, aleluya, y a servirle a nuestro Dios. No hay otro propósito por el cual se llega a la casa de Dios. Amén, hablar con Dios, porque es casa de Dios y puerta del cielo. Amén, a adorarlo, a glorificarlo y a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Alabado sea Dios. No pueden haber otros propósitos, aleluya. Amén, si hay otros propósitos, pues se cuela el diablo. Y digo esto porque hay hombres que llegan a buscar mujeres y hay mujeres que llegan a buscar hombres, santo Jehová, y ya Dios no está en ese asunto. Ay, hay que servirle a Dios de corazón, hay que servirle a Dios en espíritu y en verdad. Así que tú que nos escuchas aquí en Hartford y pueblos limítrofes, áreas adyacentes, estás buscando un lugar donde congregarte, donde escuchar buena palabra de Dios, donde edificarte y crecer en el espíritu, te invitamos a la Segunda Iglesia Pentecostés Puerta del Cielo, en el 1980 de la calle Parque Street. Te garantizamos que si verdaderamente has llegado para buscar la presencia de Dios y adorar su nombre, verdaderamente te vas a quedar. Si es que no tienes un lugar donde congregarte, santo Jehová, y te vas a gozar con nosotros en la oración que le demos a Dios, te vas a gozar en la oración, santo Jehová, en el mensaje, en todo lo que podamos brindarle a nuestro Dios, ya que todo lo que se hace en la casa de Dios, en el templo que es la casa de Dios, amén, se hace para la gloria y la honra y alabanza de Dios. La Escritura dice que todo lo que hagamos en hecho o en palabra sea en el nombre de Cristo y para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y así lo hacemos en la Segunda Iglesia Pentecostés Puerta del Cielo. Te garantizamos que te vas a gozar en una forma muy, pero muy especial. Amén. Gloria a Dios. Todas las noches tenemos cultos, comenzando, aleluya, desde las 7 de la noche, pero no vayas a pensar que es que el devocional empieza a las 7, no. Ahí empezamos a orar los primeros que lleguemos, santo Jehová. Amén, el que llega a las 7 a orar hasta que, amén, se ore lo suficiente para entonces comenzar el devocional y las partes y demás, y luego el mensaje de administración. Todo esto hay que hacerlo, aleluya, amén, conforme a la voluntad de Dios, porque como dice el corito, aleluya, que lo dice claramente, y él cantábamos ese corito, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí manda Jehová, porque aquí manda Jehová. Lo que el Espíritu diga, es lo que el Espíritu diga que se hace, santo Jehová. Por eso nadie puede estar creyéndose que manda en la casa de Dios, ni que da órdenes en la casa de Dios, porque, aleluya, ni yo mismo me quiero sentir, aleluya,
hacer y debemos hacer, santo Jehová, pero lo hacemos con mucha mansedumbre, templanza y con mucha humildad, no queriendo imponer ni querer, aleluya, como si fuera un régimen. No. Tenemos libertad en Cristo. Lo único que nosotros sabemos cuál es la libertad en Cristo, y no hemos convertido ni vamos a convertir tampoco, amén, la gracia de Dios en libertinaje. Jamás. Dios nos libre de hacer como muchos que se han apartado de la fe, han apostatado de la fe, amén, escuchando espíritus engañadores y siguiendo doctrinas de demonios. Nosotros seguiremos firmemente en el orden que establece la palabra de Dios. Acuérdese claramente, santo Jehová, aleluya. A mí me da lástima, ¿verdad? Por todavía personas, oiga bien, que están sumergidos bajo un engaño terrible, hermano, un engaño pero sagaz, hundido en el catolicismo apostólico romano, santo Jehová. Me da lástima al saber personas, hermanos, que contienden de cosas que realmente, aleluya, son elementales, y que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, aleluya, con mucha claridad lo que debemos hacer para agradar a Dios. La Biblia nos dice claramente que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas hayan personas creyendo que María puede interceder, que creen todavía que María puede pedirle al Hijo, y que por nosotros, hermano, eso es una mentira, eso es un engaño? Los católicos están totalmente engañados, están en un error, santo Jehová, aleluya. Y nosotros nos da lástima, porque nosotros no odiamos a los católicos. Nosotros lo que detestamos, ¿sabe qué es? La falsa doctrina que el diablo les ha metido para mantenerlos alejados de Dios, para que no puedan encontrar la verdad. Y sacando coma, eso es lo que nosotros detestamos, amén, en el catolicismo, aleluya, del catolicismo. Detestamos esa falsa doctrina, sabemos que es una falsa doctrina, sabemos que es doctrina de demonios, sabemos que la Iglesia Católica no está guiando a nadie al reino de los cielos, sino todo lo contrario, los está guiando rumbo a las pailas del infierno, santo Jehová. La Iglesia Católica, déjeme decirle algo, aleluya, por eso viene un juicio terrible, amén, sobre la Iglesia Católica. Está decretado en la palabra, conforme a Apocalipsis 17, la gran ramera es la Iglesia Católica, y le espera un juicio como usted no se lo puede imaginar, porque gente bajo la ignorancia ha entrado bajo la sombrilla de la Iglesia Católica creyendo que ahí van a encontrar a Dios, o creyendo que iban a encontrar a Dios. Pero aleluya, el catolicismo hace todo lo contrario, aleja más a la persona de Dios, nunca lo lleva a Dios. Alaba a Dios. Sus falsas doctrinas, las doctrinas de la adoración a María, ellos dicen que no adoran a María, adoran a María y la veneran, santo Jehová. Nosotros, como siervos de Dios,
amén, y predicadores del Evangelio Santo de Cristo, respetamos y entendemos que por la palabra María, pues fue la madre de Jesús, fue el instrumento que Dios utilizó para traer a su hijo al mundo. Pero la importancia, oiga bien, amén, la importancia no se le dio a María, la importancia se le venía dando desde la antigüedad, desde que el Espíritu Santo venía usando a los profetas. La importancia se le venía dando a quién, al que iba a tener María, al que iba a tener la Virgen, porque en el Antiguo Testamento a los profetas no se le dijo cuál era el nombre que se iba a llamar, aleluya, la mujer que iba a utilizar Dios para que por obra del Espíritu Santo engendrara a su hijo. Pero sí, oiga bien lo que dijo el profeta Isaías. Sí, el profeta Isaías, Dios lo utilizó, alabado sea Dios, gloria a Dios, tremendamente. Este profeta fue usado por Dios en una forma muy especial, y dijo, mire lo que dijo en el capítulo 7 de Isaías, verso número 14, el profeta profetizó en el Espíritu y dijo, por tanto, aleluya, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Ahí vemos que el profeta no le da importancia ni le da prioridad, santo Jehová, a la que iba a tener el hijo. Amén. El importante es el hijo. Aleluya. Y hay gente que dice, pero que si no estaba la madre, no estaba el hijo. Mire, no sea ignorante, que la misma María reconoció que Jesús, amén, tenía que ser honrado. Por eso en aquel momento en las bodas de Canaán dijo, haced lo que él os dijere, porque ya no tenía el poder para convertir el agua en vino. No estaba siendo mediadora tampoco en esos momentos. Sacando, Jesús dijo, no ha llegado mi hora, mujer, no ha llegado mi hora, santo Jehová. Y le dijo, y ella entonces sometió como la voluntad de su hijo, porque ella no tenía el poder para decirle a él, convierte las aguas en vino, al esto, a lo otro. En ninguna parte en la Biblia encontramos que María le da órdenes a Jesús para hacer milagros. Todos los milagros que hizo Jesucristo los hizo bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios en él. Sí, el Espíritu Santo que fue el que descendió en aquel río Jordán cuando Juan el Bautista lo bautizó. Dice la Biblia que los cielos se abrieron y bajó el Espíritu Santo corporalmente en forma de paloma, aleluya, y reposó en él. Alabado sea Dios. Se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Profetas de la antigüedad venían dándole, aleluya, la atención máxima, no al instrumento que Dios iba a usar, que era una virgen, aleluya, para, por medio del Espíritu Santo, encarnar a su hijo. No estaba dándole prioridad ni importancia alguna. La importancia era para el que
Jesucristo. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, aleluya, que envió su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí no aparece María en ningún lado. ¿Y cómo es posible que los católicos crean y piensen que María tiene que ver algo en la intercesión? Aleluya, en la intercesión hacia el Padre. No, usted está equivocado totalmente. Salga de ese error católico, apostólico, romano. Nosotros te hablamos la verdad con amor, para que salgas de ese engaño en que estás metido, en que por años ha venido sumergido, aleluya, y crees estás cerca de Dios, pero es todo lo contrario. Es cuanto más lejos estás viviendo de Dios. Lo primero que tenemos que entender es a quién le está, a qué importancia, o a quién le estaban dando importancia, amén, esos profetas como Isaías y otro profeta más que ya vamos a entrar. ¿A quiénes le estaban dando importancia? ¿Al instrumento que iba a usar Dios, o al hijo que nacería a través del instrumento? Ay, santo, qué pena, hermano, que hay mucha ignorancia hoy en día y todavía hay gente metida en el catolicismo, mire, sumergido de una manera tan diabólica, que usted le presenta la verdad de la palabra y en vez de aceptar la realidad y entender que Dios los quiere salvarla, que Dios les quiere quitar la venda de sus ojos, es todo lo contrario. Se creen que usted los quiere engañar, porque es el diablo que les dice te quiere engañar, te quiere mentir, aleluya. ¿Por qué? Porque no quieren que ellos vengan a la verdad, los quieren seguir viendo hundidos, sumergidos, aleluya, en la idolatría, en el paganismo, en la adoración a imágenes. Y todos ellos, los católicos que no leen Biblia, se están amparando, ¿sabe qué? En un instrumento satánico como lo es Luis Toro. Luis Toro es un instrumento satánico. En estos últimos días, estos católicos que dicen que son apostólicos, son instrumentos de Satanás. Aleluya, que la iglesia misma católica los ha preparado ¿para qué? Para, aleluya, tratar de seguir engañando a la gente que está allá, para que no salgan de las redes de la idolatría donde están, de las redes de pecado donde están, aleluya, y para tratar de llevar personas que dicen que son cristianos pero que tampoco leen Biblia y se dejan engañar por estos farsantes como Luis Toro y otros que hay por ahí que son unos farsantes hipócritas que están guiando a las personas a las pailas del infierno. ¿Guiando a quiénes? ¿A qué personas? Aquellos que están adoptando y están adquiriendo sus enseñanzas. Ellos se han refugiado ahí, no tienen otra cosa. Usted no ve que cada vez que hay un debate o que había un debate, estos hipócritas que no leen Biblia, haciendo como si eso fuera una competencia y haciendo alaridos y todo porque son seguidores de hombres. Pero nosotros estamos aquí, estamos siguiendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesucristo, al Hijo de Dios, el cual dice la Biblia que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Ramaja
paraliza y lo encierra todo. Aleluya, si un católico se pone a leer bien este texto, se va a dar cuenta que María no está por ningún lado ahí, santo Jehová. Y no es para que la odie, aleluya, no, pero tampoco para que la veneres, tampoco para que le rindas pleitesía, porque todo para gloria y todo para honra es para Jesucristo. Mira lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió, no dice a María, al mundo, santo Jehová, alaba a Dios, no nos envió su unigénito Hijo, el único Hijo, que es Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, ¿en quién hay que creer? Hay que creer en Cristo. A ese hay que adorar, a ese hay que alabar. Que ama. Alabamos, amigos, como te dije anteriormente, vuelvo otra vez a decirte que los profetas que profetizaron sobre el Mesías que nacería no vinieron dándole prioridad o importancia alguna de dónde iba a nacer, amén, el Salvador del mundo. No, le dieron mala importancia al que nacería. Alabamos a Dios. Así que el profeta Isaías fue uno que profetizó conforme Isaías capítulo 7 y verso 14, cuando dijo: por tanto el Señor mismo va a enseñar, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Santo Jehová. Mira, hermano, aleluya, tenemos que entender que Jesús vino al mundo y fue hecho carne por obra del Espíritu Santo. Se encarnó en ¿quién? En María, que para ese entonces era virgen, porque ningún hombre la había penetrado. Este es un texto bien profundo. Cuando la mujer es penetrada, ya deja de ser virgen. Pero ¿por qué dijo el profeta la virgen? Porque María, lo que había en el vientre de María, no fue engendrado por obra de hombre. Aleluya, dice la Biblia que el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella y el poder del Altísimo, que es Dios, se manifestó en ella y quedó, aleluya, encinta. Así que la importancia de esto es lo que ella llevaba en el vientre, y se lo voy a probar, santo Jehová, que María nunca exigió adoración, que María nunca dijo adórenme, que María nunca dijo sígame, que María nunca dijo invénteme una oración como han inventado los católicos, que dame María y que Dios te salve María. Mire cuánta mentira, que dame María. El diablo desviaba sus sentidos, así como Satanás desvió los sentidos, amén, de Eva, así como la serpiente extravió a Eva sus sentidos y la engañó, así Satanás estaba desviando los sentidos desviados por años, los sentidos de los católicos, apostólicos y romanos, y los tiene orando a los muertos. Eso lo aprueba la Iglesia Católica, le oran a los muertos, le rezan a los muertos. Cuando la Biblia dice que es menester que el hombre muera una sola vez, y después de esto, santo Jehová, el juicio, y los católicos le piden, aleluya, a los muertos, les ruegan, le oran a los muertos,
muertos, que si novenarios, que si, aleluya, una misa de cuerpo presente, y Dios lo saca de pena y te lo lleva a descansar. ¿Dónde está eso en la Biblia? La Iglesia Católica es la gran ramera. Es la que ha hecho Santo Jehová que miles y millones de personas vayan camino al infierno, a la perdición eterna. Ha sido el instrumento poderoso de Satanás para cegar el entendimiento de muchos y hacerles creer que en una condición tan putrefacta, cuando o como se encuentran ellos, que así van a llegar al cielo. Eso es lo que el diablo les ha hecho creer a ellos, pero no es así. Por eso nosotros que tenemos la verdad y que predicamos este santo evangelio, no podemos callar la verdad. Tenemos que hablarle la verdad. Tenemos que hacerle conocer la verdad para que salgan del engaño. Alabamos a Dios. Aleluya. Mire, otros profetas que Dios utilizó para profetizar acerca del nacimiento del Mesías, de Jesucristo, el Hijo de Dios, fue Miqueas. Eso aparece en el libro de Miqueas, capítulo 5 y verso 2, donde dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí se refirió claramente a Jesucristo, dándole importancia al que iba a nacer. Entonces, ¿cómo es posible que católicos romanos, o muchos de los que están en la secta de los católicos romanos, crean que María, aleluya, es más importante que Jesús? Crean que María puede interceder por ellos. Crean que María puede pedirle a Jesús, aleluya, por ellos. Por eso dice, aleluya, ese ruego que dice: ruega por nosotros. Y dicen: y que Dios te salve María, que llena de gracia, y que el Señor y que es contigo, bendita tú eres, ruega y que por nosotros, mire, deje las letanías esas. Aleluya, Jesucristo no enseñó eso. Jesucristo les enseñó el Padre Nuestro, se los enseñó a los apóstoles cuando oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, orando a quien, al Padre. No aparece en ningún lado en la Biblia que Jesús le avise a los apóstoles cuando oren así: Dios te salve María. No, eso de que Dios te salve gallina, llena eres de plumas, y te coge el caldero, no te vas a ninguna. No, basta ya de esa malicia. Alabamos a Dios, alabamos a Dios. Hay que entender que aquí el Salvador es Jesucristo. Y quiero que entienda que yo no soy un Jesús solo. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Santo Jehová. Solo creo claramente. Pero ¿por qué estoy enfatizando en esto? Porque con esto quiero sacar a muchos que han sido engañados en el catolicismo romano, que creen, aleluya, que le pueden pedir a María, que creen que pueden orar a María, que creen que María puede interceder por ellos. Mire, el que está a la diestra de Dios Padre, aleluya, es Jesucristo. Fue el que venció en la cruz del Calvario, fue el que venció la muerte. Después de 3 días resucitó.
dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Veo a Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre. No dice veo a María. Alaba a Cristo ahora. No me dice veo a María ya en la diestra de Dios Padre. María, sálvame. No, nada de eso. Y entregó el Espíritu en manos de Dios. Lo entregó en las manos de Dios. Tenga mucho cuidado. Salga del engaño de los católicos. Salga de la mentira del catolicismo romano. Y venga Cristo Jesús, quien quiere salvarte y quiere darte vida eterna. Miqueas, aleluya, habló y dijo específicamente de dónde saldría el Mesías. Y le dijo que era de Belén, que era la aldea de David, santo Jehová. Amén. Y tú, Belén Efrata, pequeña para entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por eso creemos firmemente que Jesucristo es un ser, aleluya, que no fue creado, siempre ha estado con Dios. Por eso sus salidas son desde el principio. Dios no tiene principio ni fin. Dios es eterno para siempre. Y desde la eternidad, ¡ay, santo! ¡Ay, sacan de aquí! Llegó el Hijo de Dios Jesucristo encarnándose en María para poder redimir al hombre de sus pecados. Alabamos fue a Dios. En ningún momento lo vemos en las prédicas de Jesucristo. En ningún momento lo vemos presentando a su madre como salvadora, como mediadora. Al contrario, en cierta ocasión está enseñando y viene una mujer y le trata de dar la gloria a su madre y le dice: aleluya, bienaventurados los pechos que te amamantaron. ¿Y qué dijo Jesucristo? No, más bien bienaventurado el que oye mi palabra y la guarda. Entonces, así como Satanás utilizó a aquella mujer para tratar de guiar a la multitud que estaba escuchando a Jesús hacia la madre de Jesús, Jesucristo guió la multitud a guardar la palabra, aleluya, que él estaba predicando. Que la misma palabra que en esta hora yo te estoy predicando, no hay diferencia alguna. Jesucristo dijo: más bien bienaventurado el que oye mi palabra y la guarda. Santo Jehová refutó a aquella mujer que, usada por el diablo, trató de desviar la atención a la palabra que Jesús estaba hablando, para que la gente, en vez de guardar la palabra que Jesús estaba hablando, siguieran a María. Pero Jesús se dio cuenta y refutó, contrarrestó aquello. Inmediatamente Jesús amaba a su madre. Aleluya, la amaba, era su madre. Amén. Y Jesucristo cumplió la palabra. ¿Y qué dice el primer mandamiento? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Qué dice? Honra a tu padre, el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Amén, para que tus días sean alargados sobre la tierra. El primer mandamiento con promesa. Jesucristo honró a su madre. Amén, pero, aleluya, honró a su madre, pero adoró a su padre. Hizo la voluntad de su padre, porque él sabía lo que vino a cumplir
gente a María. No. Estaba guiando a la gente al Padre a hacer la voluntad del Padre, a guardar la palabra que les estaba predicando, que les estaba enseñando. ¿Para qué? Para que pudieran entrar al reino de los cielos. Sotai más sorema que endalíama. Hay gente engañada por Satanás. No quieren entender. Dios queriendo sacarlos del error. Dios queriendo darles vida eterna. Pero ellos no quieren obedecer la voz de Dios. Mira, hermano, los magos que vinieron de Oriente, ¿a quién vinieron buscando? No vinieron buscando a María para adorarla. No. Vinieron buscando, aleluya, el Mesías. Vinieron buscando al rey de Israel que había nacido en Belén. Te lo voy a probar en Mateo, capítulo 1. Ay, remequenda lima soja. Capítulo 1. Aleluya, de Mateo. Perdón, capítulo 2. No capítulo 1, capítulo 2 de Mateo. Dice la Biblia, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, oiga lo que dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oiga eso, ellos vieron la estrella y por la estrella fueron guiados. ¿Para qué? Para llegar a adorar no a María, sino a Rey de Reyes, a Señor de Señores, a Jesucristo, aleluya María. Alabamos a Dios. Fuego. Eso es para que usted se dé cuenta cómo los católicos están siendo engañados de una manera terrible teniendo la Biblia en las manos. Los magos no llegaron a adorar a María. Los magos llegaron por orden de Dios a adorar a quién? Al rey de los judíos. Porque el único que merece adoración es Jesucristo. Por eso se lo dijo a Satanás claramente cuando fue tentado en el desierto. ¿Qué le dijo a Satanás en una de las tentaciones? Cuando lo llevó al pináculo del templo, cuando le enseñó todos los reinos de la tierra y le dijo, si postrado me adorares, se lo dijo, yo te los daré a ti, a mí se me han sido entregados. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Al Señor tu Dios adorará y a él solamente servirá. Oye, esto es para toda la humanidad también. Este mandato del Señor Jesucristo, solamente el Señor adorará, al Señor Jesucristo adorará, a él solo servirá. ¿Qué haces tú, católico romano, sirviendo a María? Aleluya, adorando a María. Jesús dijo, el Señor solamente adorará. La mentira más grande que ellos dicen ahora es que ellos no adoran a María. La mentira más grande que ellos dicen ahora es que ellos y que no adoran a María, pero la están adorando. Eso es un fronte. Siempre la han adorado, por eso tienen imágenes de ella, imágenes esculpidas en las casas. Tienen
traen imágenes en las casas y las soban y le piden y le prenden velas. ¡Ay, santo Jehová Dios! Oiga esto, los magos llegaron del oriente, aleluya, buscando al Mesías para adorarle, aleluya, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Cuando Herodes escuchó eso, se turbó, lo dice el verso 3 del capítulo 2 de Mateo. Y toda Jerusalén se turbaron y convocaron todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. El texto que te leí de Miqueas, capítulo 5 y verso 2: tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el guiador que apacentará mi pueblo Israel. Oiga qué tremendo, santo Jehová, que hizo Herodes. Herodes por engaño le dijo: mira, váyase, cuando lo encuentren vengan a donde mí, para yo también ir a adorarle. Fíjese que no estaban buscando a María para adorarla. Entiéndelo bien, tú no tienes que buscar a María para adorarle nada. Bota esa estampilla que tienes en la cartera de María, de la Virgen, supuestamente la Virgen María. Ya María no es virgen. Yo quiero que tú sepas, porque desde que nació Jesucristo, entonces dice la Biblia que José la conoció y tuvo más hijos. Jesús tuvo medios hermanos nacidos, aleluya, por María. Ay, santo Jehová, porque José no fue el padre de Jesús, él fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Usaré macándala y soja y ramajandalo atae y saré macanda cuama. Aleluya. Así que después que nació Jesús, que José conoció a María, la penetró, aleluya, la puso en cinta, la preñó, como decimos. Ella dejó de ser virgen. ¿Por qué tú le estás llamando virgen todavía? ¿Por qué tú le estás llamando virgen todavía? Si ella dejó de ser virgen. Ahora vamos a seguir con esto. Oye bien, santo Jehová. Dice la Biblia que el verso 9 del capítulo 2 de Mateo, que ellos habiendo oído el rey se fueron. ¿Quiénes? Los magos. Y aquí la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos, hasta llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Oiga bien, la estrella se detuvo hasta donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y entraron en la casa y vieron al niño, oiga bien, con su madre María, y postrándose lo adoraron. No dice los con ese, no, porque ellos no llegaron ahí a adorar a María, ellos llegaron ahí a adorar a Jesucristo. Ellos llegaron a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Se postraron ante Jesús y lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente oro, incienso y mirra. Oiga qué tremendo, hermano, santo Jehová. Aleluya. Amigo católico, deja la adoración a María. Estás engañado por el Vaticano, por Roma. Estás engañado por el supuesto papa ese que hay. Estás
engañado por el diablo. No se puede adorar a María. Aquel a quien hay que adorar es, aleluya, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nació a través de ella. Ay, Sharema Kendara y Shoro. Y Sharema Kendara y Amazo. Y mira qué cosa más tremenda, hermano. Usted vea lo que dijo Juan. ¿Quién era Juan? Juan el Bautista. Era el precursor de Cristo. Fue de quien aquel habló la palabra aquí que envió mi mensajero delante de su faz. Aleluya. Juan dijo: yo soy la voz de aquel que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Aleluya. Y enderezar la senda. Aleluya. Juan enviado de parte de Dios. Aleluya. El precursor de Cristo. ¿Qué dijo Juan? Aleluya. Lo encontramos en el Evangelio según, aleluya, Juan el apóstol. Aleluya. Capítulo 1 y verso 29. Oiga esto lo que dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga eso. Mira lo que dijo Juan. Señaló a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo que María quita el pecado del mundo. María no tiene poder para quitar pecados de nadie. Juan señaló a Jesús y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesucristo, el que perdona nuestros pecados, no es sacerdote. No es que si órate 10 Ave María y 4 Padre Nuestro. Mire, estos católicos lo que han hecho es sumergir el mundo en la más mazmorra miseria. Aleluya. Por eso las cosas están como están. Por la idolatría, por la hechicería, porque la mayoría de los católicos están unidos a la hechicería y a la brujería. Son brujos. Ellos practican la brujería y todo eso. Alaba a Cristo ahora si te atreves. Alabamos fue a Dios. Y han hundido al mundo, santo Jehová, en una situación caótica, santo Jehová. Quiero que te des cuenta que Juan el Bautista, aleluya, fue enviado de Dios. Fue enviado de Dios. Y dijo ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque fue Jesucristo con la muerte y resurrección. Cuando el hombre acepta a Jesucristo de corazón, sus pecados son borrados por la sangre derramada en el Calvario. María no tiene poder para perdonar pecado, ni para quitar pecado. Ella tuvo que ser perdonada. Alaba a Dios ahora. Usaré más honda que más hay. Ay, Shakenda, usted sabe que ella tuvo que ser lavada por la sangre de Cristo. Porque ella está en el paraíso, porque ella guardó la palabra de su Hijo. Y ella fue bautizada por el Espíritu Santo en el aposento alto. Óyelo bien. Ella tuvo que esperar con los 120 allí en el aposento alto para recibir la revestidura, para ser llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para poder recibir poder, para poder vencer a Satanás.
Eso fue lo que dijo Jesucristo. Le dijo a los apóstoles: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, Samaria, Judea y en los confines de la tierra. Y todos aquellos 120 que en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo recibieron ese poder, y allí estaba María. Aleluya. Quiero que lo sepas bien. Allí estaba María, porque ella sabía que dependía de esa llenura. Y ella tuvo que aceptar a su hijo como salvador, porque si no, no se hubiera salvado. Santo Jehová. Alábalo ahora si te atreves. ¡Ay, sacándola y llorema! Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. María tuvo que estar en el aposento alto, esperando la venida del Espíritu Santo. Óyelo bien, Santo Jehová. Estoy aquí, aleluya, tratando de buscar la escritura para mostrártelo, para que quede claro contigo, Santo Jehová Dios, y te des cuenta, aleluya, católicos, que te están engañando. Santo Jehová. María recibió el bautismo del Espíritu Santo. María, aleluya, lo recibió. Recibió el bautismo del Espíritu Santo. María no fue llevada al cielo en carne. Eso es una mentira del diablo. Eso no está en la Biblia. Los católicos dicen que María fue llevada al cielo como Jesús. ¡Mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es falsedad! Eso es un engaño de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Para qué? Para mantener a esta pobre gente en la ignorancia, en la ignominia. Aleluya, para que no conozcan la verdad. Es triste y lamentable. Es triste y lamentable lo que se está viviendo hoy día. La gente por no leer Biblia, la gente por no querer escudriñar. Y seré más que más. Alabamos a Dios. 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 Ay, Señor amado. Cuídate, católico, sal del engaño. Sal de la mentira del diablo. Mire, ay, Santo Jehová, dice el verso 14 del libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los medios hermanos de Jesús estaban ahí en el aposento alto también. Y María, la madre de Jesús, conforme al libro de Hechos, capítulo 1 y verso 14, Santo Jehová, estaban ahí en el aposento alto. Léete el capítulo 1 del libro de los Hechos. Aleluya. Ay, santo, te voy a leer desde el verso número 11. Capítulo 1 del libro de los Hechos, verso número 11, dice: aleluya. Los cuales, verso 10, desde el verso 10.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a donde, a Jerusalén, desde el monte llamado del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto, que fue allí donde fueron revestidos del Espíritu Santo. Entrando allí, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mire para allá. ¿Qué quiere decir esto? Que María estaba allí rogando a quien, rogando también al Padre, rogando a Dios. Ella no estaba allí para que ellos le oraran o ellos le pidieran a ella, no. Ella estaba allí también dependiendo de esa llanura del Espíritu Santo, la cual Jesucristo prometió. Anda vaso, mira que anda. Ay, santo, en ninguna parte en la Biblia aparece que María ascendió al cielo. Eso no aparece en la Biblia, santo Jehová. Ella murió, su cuerpo del polvo fue tomado, del polvo fue tomado y el polvo volvió. Ahora su alma pues está en el paraíso porque ella hizo la voluntad de Dios. Ella entendió que su hijo era el salvador del mundo y no ella. ¡Ay, santo Jehová! Por eso ella estaba allí. ¡Ay, santo Jehová! Ella estaba allí también en el aposento alto. Ella no fue la que empezó a dar el mensaje ni a predicar. ¿Quién fue el primero que dio los primeros dos mensajes? Que se ganó 8,000 almas. ¡Ay, santo! En el aposento alto, ¿quién fue? ¡Aleluya! El apóstol Pedro. No es sacerdote, no es Papa Pedro. Pedro no fue ningún papa, ese es otro disparate de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¡Ay, Sharema Kanda Kira! Ese es otro disparate. Aleluya, Pedro no fue designado como un sacerdote. Pedro fue designado como apóstol. Jesucristo lo eligió apóstol. Y allí estaban los apóstoles en el aposento alto. Alaba a Cristo el verdadero. Y sacándola y sorema. Alabado sea Dios. Va a ser necesario que sigamos hablando todas estas noches. Aleluya, de esto para abrirle los ojos a aquellos que están en el engaño, aquellos que están en el catolicismo engañados, creyendo que María ascendió al cielo y que en carne y sangre. Eso es la mentira más grande. Y aleluya, que se ha inventado la Iglesia Católica Apostólica Romana para que la gente siga adorando a María. Aleluya, mire, Jesucristo dijo que esperaban en el aposento alto hasta que fueran revestidos del Espíritu Santo. Ella se sometió a la orden del Hijo. Tuvo que acaparar la orden de su Hijo porque entendió, aleluya, que el Salvador era su Hijo y no ella. Entonces
Pero el Señor Jesucristo te ama. Por eso te da el privilegio de que tú puedas estar escuchando esta hora la palabra de Dios y puedas entender que en ninguna parte en la Biblia nos manda a adorar a María. En ninguna parte de la Biblia aparece eso. Ay, Señor amado. Aleluya. 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 El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, y eso lo establece la palabra. Amigo católico, sal del engaño ya. Aleluya, sal del engaño, sal de la mentira, sal de la falsedad. Aleluya, ven a la verdad que Jesucristo, el Hijo de Dios, solamente en Él hay salvación. Aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Es Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Basta ya de malicia. Basta ya de engaño. Basta ya. Santo Jehová. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscarlo aquí en la Biblia. Santo Jehová Dios. Aleluya. Vamos a buscarlo por aquí en la Biblia para que no diga que estamos hablando demagogia y gofio. Santo Jehová, sí, porque la gente dice, que tanta cosa y tanta cosa. Pues tanta cosa es para sacarte del engaño, tanta cosa es para sacarte de la mentira, tanta cosa es, aleluya, para sacarte de toda maldad del diablo. Aleluya, mi alma te adora, Jesús, para que salgas del engaño. Gloria a Dios. Dice primera de Timoteo, capítulo 2 y verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Búscalo. Primera de Timoteo, capítulo 2 y verso 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Alabamos a Dios. Aleluya. ¿Qué más quiere que te muestre, Santo Jehová? ¿Qué más quiere que te muestre? Aleluya. Católicos romanos, estás engañado por el diablo. María no es la mediadora. María no es la que intercede. El que intercede es Jesucristo. Él mismo lo dijo, que todo lo que pidamos, Jesucristo lo dijo, todo lo que pidamos al Padre, a Dios, en su nombre, Él lo haría. Ay, Santo Jehová Dios. En ningún lado aparece que todo lo que se pida en el nombre de María. Hermano, hay que aclarar, porque hay gente pidiéndole a María en vez de pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, conforme a primera de Timoteo capítulo 2 y verso 5. Ay, Santo Jehová. Urra majataya shohama. Urra kenda kutayan solema. Isarema hatole. Ukiaman solema ha.
Estas cosas son fáciles de entender, hermano. Amén. No es tan difícil, usted ve que es claro, que entendible se habla la palabra. Aquí es Radio Unidad Cristiana para que salgas del engaño, para que tú salgas de esa falsedad, salgas de esa mentira. Alabamos al Señor, en la cual te ha sumergido Satanás y los demonios. Porque Satanás que te ha hecho creer que tú le puedes pedir, Santo Jehová, a María. No, sal de ese engaño. Aleluya, se le pide al Padre en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, santo eres Jesucristo, alábalo. Alábalo que Él está vivo. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él nos lo dará, Santo Jehová. No es en el nombre de María. No. No es en el nombre del Papa. No. Es en el nombre de Jesucristo. Porque Él fue el que venció a Satanás. Lo venció en la cruz del Calvario. Triunfó. Aleluya. Venció a los principados, como dice Colosenses 2:15. Que exhibió públicamente los principados, las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente. No dice que María fue la que venció a los principados y las potestades. No. El que venció a los principados y las potestades, exhibiéndolos públicamente en la cruz del Calvario, Santo Jehová, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo. Aleluya, a quien nosotros debemos de pedirle. No pierdas tu tiempo. Católicos, apostólicos, romanos, pidiéndole a María, pidiéndole y que santos canonizados, porque la Iglesia Católica ha hecho un chorro de hijos del diablo y los ha hecho y que santos, y le ha dado autoridad para que hagan imágenes y los adoren. Aleluya, el hombre no tiene ninguna autoridad, no tiene ningún poder, o sea, para hacer esa basura, pero como ellos son anticristo, la Iglesia Católica, aleluya, aunque digan que creen en Cristo, no creen, son anticristo. Sal del engaño, que Cristo te quiere salvar. Sal del engaño, que Jesucristo te quiere salvar. Sal del engaño. Aleluya. Sal del engaño. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vámonos a Juan, capítulo 14. A ver lo que dice la Biblia. Vámonos allá. Vámonos a Juan 14. Gloria a Dios. Evangelio según Juan capítulo 14. Vámonos allá. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Isarema Kendala Isoja. Isaramahai. Oye lo que dice la Biblia. Evangelio según Juan capítulo 14. Aleluya. Verso 12 en adelante. Vamos a leer del verso 12 en adelante. Mira lo que dijo Jesucristo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y oiga el verso 13. Y todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mira lo que dijo.
que pidieses al Padre en mi nombre, yo lo haré. Santo, ¿quién es el que está obrando? ¿Quién es el que obra? Ay, santo, obra Jesucristo a través del Padre. Hay que pedírselo al Padre, Jesucristo lo obra. Todo lo que pidiese al Padre en mi nombre, yo lo haré. No dice todo lo que pidieses en el nombre de María, ella lo haré, no lo dice. ¡Toma! ¡Saquea! ¡Suelta el catolicismo romano! ¡Suelta la oración a María! ¡Suelta la oración a los llamados santos que no son santos nada! ¡Sutara macana y soja! ¡Saqueando! Y aún hay más. Todas las prédicas de los apóstoles, en ninguna de ellos le dan gloria a María. En ninguna mandan a la gente a que se postren ante María. En ninguna. Todos ellos predicando a Jesucristo como Salvador, como mediador, como redentor, como el único que podía perdonar los pecados del hombre. ¡Ay, santo! Entonces, ¿qué hace la Iglesia Católica? Poniendo sacerdotes a esconderse detrás de una jaula de pájaros. ¡Ay, que perdonar pecado! Vete, yo te suelvo de tus pecadores y miserables, hijos del diablo, y que perdonando pecados. Y ellos son más hijos del diablo y abortos del infierno que los demás. Alaba a Cristo ahora si te atreves. Amando quita la majotaya, mato ya Hakuma Wanda quita la yandoleme, lomdeleme, y samando kuama, rebe candeliama. Alabamos a Dios. Estas cosas hay que hablarlas, hermanos, porque hay millones y millones de católicos, apostólicos y romanos que están a ciegas, están ciegos, están creyendo que cuando ellos mueran van a alcanzar la salvación y están más perdidos que el mismo diablo. Dios te quiere abrir los ojos para que no te pierdas. Ven a Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mantén la sintonía con Radio Unidad Cristiana, entrando en batalla. Gloria a Dios, alabamos a Dios. Santo. He vivido